Muy buenas a todos, gente, bienvenidos a un nuevo vídeo. Y esta semana toca un vídeo de esos que son súper importantes. Y os recomiendo que tengáis papel y boli cerca para ir apuntando todo, porque hoy vamos a hablar acerca de los order blocks. Pero no os voy a explicar qué es un order block, cómo lo podemos utilizar, lo típico que os dice todo. Os voy a explicar todos los tipos de order blocks que necesitáis, todos los tipos de order blocks que existen. Esto va a ser una masterclass, es un vídeo muy largo, pero os voy a decir cómo son todos los tipos de order blocks, cómo se forman, dónde los podemos encontrar, cuál es su utilidad y sobre todo os voy a dar muchísimos ejemplos para que no os quede ninguna duda de cómo identificarlos. Así que vamos al lío, que hoy toca vídeo largo. Vamos a empezar primero viendo cuáles son todos los tipos que hay, ¿vale? Simplemente voy a daros la lista y luego vamos a ir viendo específicamente qué es cada uno y cómo aparece en el precio y qué utilidad tiene. Entonces, tenemos 5 tipos. El order block de toda la vida, alcista o bajista. Esto que voy a explicar sirve para tanto casos alcistas como bajistas, evidentemente. Simplemente hay que invertir lo que yo explique. Luego tenemos el mitigation block, luego tenemos el breaker block, el propulsion block y el rejection block. Entonces, esos son los 5 tipos de order blocks que vamos a ir viendo durante este vídeo. Vamos a empezar con el order block de toda la vida. Para esto hay muchísimas definiciones, yo os voy a dar la que utilizo yo y simplemente ya vosotros, si veis en el price action cosas que os gusta adaptar o lo que sea, pues ya lo adaptáis a vosotros. Pero un order block simplemente son zonas donde el smart money compra o vende. Y para identificarlas, pues simplemente tenemos que irnos al precio y buscar velas contrarias a esa dirección del precio. ¿Vale? Vamos a ver un ejemplo. Vamos a fijarnos en el gráfico semanal del euro. Fijaos que tenemos una tendencia alcista bastante clara y lo que hace el precio aquí, después de tomar esta liquidez, es dar un retroceso. ¿Vale? Este retroceso de aquí, mucha gente lo toma como un cambio o un reversal y se piensa que el precio va a empezar a caer, pero el Smart Money sabe que el precio va a seguir subiendo. Entonces, este movimiento de aquí a la baja, todas estas velas bajistas, el Smart Money lo aprovecha para comprar. ¿Por qué? El Smart Money, pensad que no puede hacer como nosotros, de decir, vale, pues quiero comprar aquí, pues entro y ya está. No, el Smart Money tiene que ir dejando sus órdenes o entrando en el mercado de forma muy paulatina, porque tiene mucha liquidez, mucho capital, entonces no puede entrar de golpe porque va a mover el precio. Y tampoco le interesa, pues a lo mejor, si tiene X dinero, poner todo el X dinero aquí, si no le interesa, pues promediar su entrada. Entonces, el Smart Money va a aprovechar estos retrocesos del precio, donde el retail va a pensar que vamos a empezar un reversal y vamos a empezar a caer, el Smart Money va a aprovechar para ir comprando. Entonces, todas estas velas bajistas que tenemos aquí, que mucha gente lo ve como un reversal, son zonas donde el Smart Money está comprando. Es una zona donde ponen sus órdenes. Entonces, todas estas velas bajistas, siempre cogemos el conjunto de las velas bajistas y yo por lo menos cojo simplemente el cuerpo de las velas, aquí hago matiz, la definición que decía ICT, habiéndome visto todos los vídeos que existen de ICT prácticamente, la definición que decía ICT es que si hay algún fair value gap en esta expansión de aquí, cogemos las mechas, o sea, si el order block forma un fair value gap, cogemos las mechas. Si el order block no genera ningún fair value gap, como aquí, simplemente cogemos los cuerpos, ¿vale? Esa es la definición que daba ICT. Cada uno que explique lo que quiera, pero ICT es lo que decía y al final, si nosotros operamos Smart Money, si operamos ICT, pues está bien saber un poco de dónde viene eso. Luego ya lo que digo, cada uno lo adapta a su forma. Yo, por ejemplo, simplemente utilizo los cuerpos, no me gustan las mechas, pero la definición real sería esa. Entonces, lo que os decía, todo ese cuerpo de velas, todas esas velas consecutivas bajistas, formarían nuestro order block. ¿Y qué tipo de order block sería? ¿Alcista o bajista? Pues sería un order block alcista, porque el precio ha caído para que el Smart Money pues, pueda posicionarse en esas compras. Y como veis, el precio luego viene aquí y fijaos que toca a la perfección. El cuerpo de esta vela es el high, el open en
1.13979 y la mecha de esta vela, el low es en 1.13917, es decir, prácticamente toca aquí y reacciona. ¿Vale? Entonces, un order block simplemente son velas contrarias que encontremos en la dirección de la alta temporalidad o en la dirección que esté teniendo el precio en ese momento. Simplemente son las velas contrarias. Si estamos en una tendencia alcista, si estamos así, pues nuestros order blocks van a ir siendo las velas que se vayan generando en esta zona de aquí, en esta zona de aquí y así. Y en el caso bajista, pues lo mismo, ¿vale? Sería todos los retrocesos que vamos teniendo, las velas bajistas que se van formando en un impulso alcista o las velas alcistas que se van formando en un impulso bajista. Eso sería nuestro order block y serían zonas donde el smart money ha comprado y cada vez que toque pues deberíamos tener algún tipo de sensibilidad. Vamos a intentar identificar un order block en este ejemplo de aquí. Fijaos, el precio toma liquidez, el high de Nueva York durante la sesión de Asia, vamos a ponerlo aquí para marcarlo bien, y empieza a caer. Entonces, estamos bajistas. ¿Cuál va a ser el order block? El order block va a ser el conjunto de velas alcistas antes de la caída, es decir, esto de aquí. ¿Y cuándo podemos decir que se ha formado el order block? Aquí no. Lo podemos decir aquí, cuando tenemos un cierre de vela por debajo de ese cuerpo confirmando el order block. Entonces, este sería nuestro order block y como veis el precio vuelve a esta zona, lo toca y ya desde ahí cae con mucha fuerza durante el resto del día. Entonces, lo que tenéis que identificar en el order block son tres cosas. Aparte del propio order block, tenéis que fijaros en un order block se forma cuando ya hemos cerrado por debajo de él. Y luego las zonas importantes, esto afecta a todos los order blocks y voy a ir recalcándolo en cada uno. Pero las zonas importantes son el inicio, el mid-range y el final. ¿Vale? Un order block es respetado mientras no cerremos por encima de él. Es decir, si el precio hubiese tocado aquí y hubiese caído pero con un mechazo, eso sería seguir respetando el order block. Violarlo sería tener algún cierre por encima de él. Idealmente no queremos cierres por encima del midrange, ¿vale? Eso ya nos estaría dando una señal de que a lo mejor ese order block no es tan fuerte. Pero, si no, pues simplemente, si no tenemos un cierre por encima, ese order block sigue siendo válido. Y vamos a ver un ejemplo alcista en el activo por excelencia para ver PDA Race y los conceptos de ICT, porque yo creo que es donde más se suelen respetar, por lo menos en la baja temporalidad, que son los futuros de los índices americanos. Y fijaos, tenemos un Open que manipula al alza, luego manipula a la baja y el precio empieza a expandir durante todo el día. Entonces, vamos a ir identificando durante esta expansión de aquí todos los order blocks que se han ido formando, ¿vale? Vamos a seguir un poco la definición de ICT, es decir, tenemos estas velas bajistas de aquí. Entonces, esta vela bajista deberíamos tomar el cuerpo o la mecha. Pues fijaos que hemos formado un Fair Value Gap, aquí pequeñito. Entonces deberíamos tomar la mecha. Y fijaos que sigue siendo la mecha de aquí. Hemos formado este order block cuando hemos cerrado por encima y hemos cerrado con este Fair Value Gap. Entonces, el precio sigue expandiendo y luego viene con esta vela bajista de aquí, toca justo la mecha y expande, ¿vale? Entonces, tenemos un primer toque de un order block alcista. Vela bajista antes de un impulso alcista, simple. Luego, otra vela bajista que ha caído aquí, que luego ya veremos en concreto, pero bueno, esta vela bajista la vamos a pintar mejor con un cuadradito, así la veis bien. Lo ponemos en gris y fijaos, tenemos un cierre por encima, aquí tenemos este cierre, y luego el resto de las velas tocan esta zona. Fijaos que siempre respetamos el order block porque tenemos esta mecha de aquí, igual así no se ve mucho, pero bueno, tenemos esta mecha que llega prácticamente al final, pero fijaos los cierres, o sea, tenéis que tener en cuenta que en el Smart Money o en esta forma de tradear, lo importante son los cierres, las mechas simplemente hacen el daño, los cierres son los que cuentan la historia. Fijaos que tenemos una mecha muy fuerte que parece que se va a llevar al order block, pero en realidad lo acaba respetando. Volvemos a tocar el mid-range, fijaos la sensibilidad que tiene el mid-range y luego ya expande con muchísima fuerza desde ahí, ¿vale? Entonces, nos tenemos que fijar en esas tres zonas. Normalmente queremos que reaccione al mid-range y fijaos que al final el precio es muy sensible a eso. Y luego, por último,
Aquí ya acaba la sesión de Nueva York, entonces simplemente nos vamos a fijar en esto. Fijaos, tenemos un retroceso, creamos una vela bajista, es decir, estamos alcistas y creamos una vela bajista, entonces esto va a ser un order block. Y como hemos creado un fair value gap, aquí lo veis, pues el precio tenemos que marcar la mecha. Y como veis, vuelve a la mecha y desde ahí expande con mucha fuerza. Podemos tener muchos retesteos de un order block, pero en general queremos que respete por lo menos eso, la apertura de ese order block y el mid-range del order block. Pero fijaos que esto es un ejemplo perfecto. Vela bajista, la respetamos, expandimos. Vela bajista, la respetamos, expandimos. Vela bajista, la respetamos, expandimos. Esto va a ser un order flow muy bonito. Cuando nosotros queremos que se dé un movimiento en una dirección, lo más importante es que se respeten las velas bajistas o las velas alcistas que sean en contra de la dirección. Es decir, que se respeten los order blocks. Esa va a ser la mayor señal que existe de que un order flow es claro en una dirección. Y en general podemos diferenciar order blocks de alta probabilidad y de baja probabilidad. ¿Qué diferencia hay entre estos? Pues bueno, uno de baja probabilidad va a ser uno que no haya tomado liquidez. Por ejemplo, fijaos aquí, estas velas bajistas, el precio cierra por encima de ellas y podríamos considerar que tenemos un order block. Sin embargo, el precio vuelve a llevarse este low y ya cierra por encima. Entonces, la vela bajista antes de la toma sería nuestro order block, este de aquí. Y fijaos que el precio luego vuelve, parece que va a caer, pero simplemente está teniendo un retroceso a este order block, zona donde el Smart Money compró, porque fijaos la reacción que tuvimos aquí, mucha fuerza, y para hacer movimientos con tanta fuerza tiene que estar involucrado el Smart Money, y luego ya desde ahí expandió. Y fijaos, por ejemplo, este order block también. Tenemos una toma de liquidez y el precio expande con mucha fuerza, cerrando por encima de esta vela. Entonces, simplemente el precio testea esta zona, fijaos la mecha, que parece que se lo va a llevar, pero el cierre es por encima. Lo que os dije antes, el cuerpo cuenta la historia y las mechas simplemente hacen el daño. Entonces, retesteamos este order block y ya desde ahí expandimos con mucha fuerza. Que es lo que queremos ver cuando el precio pues toma alguna zona de interés y crea un order block. Ahora vamos con un par que voy a explicar juntos porque son los que más suelen generar dudas y los que más se suelen identificar de forma errónea a la hora de leer un gráfico. Tampoco es muy importante el nombre que le pongamos, pero sí que creo que es útil pues saber con qué estamos trabajando. Los mitigation y los breaker blocks, ¿vale? Son de los más importantes. Por no decir junto a los order blocks los más importantes. Los otros dos que voy a explicar son para darle un poco de... sería algo un poquito más avanzado, pero sin mitigation ni breaker block yo creo que no se puede operar, por lo menos si tradeas Smart Money Concepts o ICT, que es el caso de este canal. Mitigation block sería un order block invertido tras no tomar liquidez, ¿vale? Imaginaos. Lo que os decía antes, el precio está subiendo, da un retroceso y vuelve a subir. Entonces, esto de aquí sería nuestro order block y esperaríamos que el precio viniese aquí y luego ya sigue subiendo, ¿no? Vale. Imaginaos, vamos a poner este retroceso un poquito más profundo, así. E imaginaos que el precio no superase esto de aquí. Es decir, simplemente cayese y a lo mejor el order block fuese aquí. Entonces, este sería nuestro order block, querríamos que lo respetase y subiese, pero igual el precio lo que hace es venir aquí, romper la estructura y caer. Entonces, esta zona de aquí va a ser un mitigation block. ¿Por qué? Porque es una zona donde el Smart Money compró y ahora que el precio está bajista, pues cuando volvamos a tocar esta zona de aquí, va a cerrar sus órdenes para evitar pérdidas mayores o cerrar con pérdidas parciales. Así que eso va a ser un mitigation block. Sin embargo, si el precio lo que hubiese hecho fuese tomar esta liquidez de aquí y luego ya darse la vuelta, es decir, algo así, aquí sí que tendríamos un breaker block, porque hemos tomado liquidez y entonces esta zona de aquí, al igual que antes, el Smart Money compró en este order block de aquí,
cuando estuvimos cayendo, el Smart Money estuvo comprando, y ahora que el precio se ha dado la vuelta, cuando el precio vuelva a tocar esta zona de aquí, el Smart Money va a intentar cerrar sus órdenes o mitigar pérdidas cerrando posiciones y comprar o vender ahí. Entonces, está la diferencia entre un Mitigation Block y un Breaker Block. Si tomamos la liquidez, es un Breaker. Si no tomamos la liquidez, es decir, el último máximo o mínimo, sería un Mitigation Block. Y luego también los Mitigation Blocks son los Order Blocks utilizados en un Market Maker Buy Model o Market Maker Sell Model, pero de forma inversa. Imaginaos que tenemos un Market Maker... Imaginaos que tenemos un Market Maker. Imaginaos que tenemos un Market Maker Buy Model o Sell Model así, y estos serían nuestros Order Blocks, ¿verdad? Esto sería el Order Block. Vamos a poner que si lo ha tocado el precio. Luego esto sería nuestro otro Order Block. Pues el precio, cuando empieza a subir, es decir, imaginad que tenemos un Market Maker Buy Model y que el precio aquí simplemente está creando pues el retroceso a nuestro Key Level, a nuestro PDA Array o lo que sea. Pues el precio, cuando empieza a subir, todas estas zonas que han sido de venta en la Sell Side of the Curve, es decir, esta zona de aquí sería nuestra Sell Side of the Curve, pues todas estas zonas que han sido zonas de venta, el precio las va a utilizar como zona de compra en nuestra próxima subida. Es decir, todo esto de aquí sería un Order Block en la bajada, Order Block, y en la subida será un Mitigation Block y tal. Bueno, en realidad esto sería un Breaker porque es la primera parte del Market Maker Buy Model, o Sell Model, y fijaos que hemos tenido una toma de liquidez. Entonces esto es un Breaker, y los Order Blocks que hay por el camino pues son los Mitigation Blocks. Esto sería el Mitigation Block y esto sería el Breaker, ¿vale? Entonces ahora, sé que esto es un poco cacao así, pero ahora cuando nos vayamos a los gráficos vais a ver que se identifica muy sencillo. Vamos a ver un ejemplo del primer tipo de Mitigation Block, es decir, tenemos un high o un low, el precio intenta tomarlo, no lo consigue y entonces se forma un Mitigation Block. Fijaos, esta vela de aquí, esta vela bajista de aquí, el precio está subiendo y crea una vela bajista. Entonces eso sería un Order Block. Un Order Block que, como sabemos, el precio debería respetar para ir a por esta liquidez. Sin embargo, el precio lo que hace es cerrar por debajo de él sin tomar la liquidez. Como veis, tenemos un high y un lower high. Entonces, esto que era un Order Block alcista, ahora se convierte en un PDA Array que vamos a utilizar para seguir cayendo. Es decir, una zona de mitigación o un Mitigation Block. Porque el Smart Money, cuando tocamos aquí, hoy en esta vela de aquí, compró. Entonces, ahora cuando el precio vuelva aquí, van a cerrar sus órdenes en pérdidas o van a cerrar en break-even y van a poder salirse del precio. Entonces van a llevar el precio a esa zona y va a ser un Mitigation Block. Y como vemos, el precio simplemente lo que hace aquí es vuelve a esa zona, lo respeta, fijaos la mecha, toma liquidez por encima, lo que sea, pero sigue cerrando por debajo del mid-range y por debajo del Order Block, no se lo lleva y desde ahí ya tenemos una caída con mucha fuerza. Es decir, tenemos un Mitigation Block porque el precio pues no ha tomado liquidez y ha invertido un Order Block que era un Order Block alcista y ahora lo utiliza como un PDA Array bajista. Y ahora vamos a seguir con un Breaker y os lo voy a ir contrastando así para que veáis la diferencia. Aquí el precio está subiendo, genera este Order Block, de aquí, y sí toma esta liquidez de aquí. Es decir, ha creado el Order Block y ha tomado la liquidez. Entonces, este Order Block, si lo invertimos, será un Breaker, porque sí ha tomado liquidez. El precio lo que hace ahora es, simplemente, viene a esta zona, la retestea, de momento lo está respetando, pero termina de romper por debajo de él. Entonces, esto sería nuestro Breaker Block. Fijaos, esto sería entero el Order Block bajista, y estas dos velas bajistas de aquí, que eran un Order Block alcista, se convierten ahora en el Breaker Block. Entonces el precio, cuando vuelva aquí, al igual que expliqué en el Mitigation Block, el Smart Money, cuando volvamos a esta zona, va a mitigar sus pérdidas, va a cerrar sus longs, va a pasar a estar en short o va a hacer lo que sea, pero cuando llegue a esa zona va a cerrar sus posiciones que tenía abiertas en pérdida. Entonces el precio, cuando llegue a esa zona, va a tener una reacción muy fuerte y va a empezar a caer, que es lo que veis aquí. Tenemos este toque y cae desde ahí.
Y el precio puede retestear muchas veces esta zona. No quiere decir que con tocarlo una vez, ya desde ahí no vaya a respetarlo más. Fijaos aquí, viene el precio, sigue cerrando por debajo y vuelve a caer. Parece que se lo ha llevado, pero ha cerrado por debajo. Se ha llevado al midrange, que es algo que no quieres ver, pero no quiere decir que esté invalidado. No lo ha llegado a invalidar, simplemente hemos tenido una mecha por encima y vuelve a caer. Es decir, esto es un breaker block porque tomamos liquidez y cada vez que tocamos ahí, el Smart Money pues va a mitigar sus pérdidas y va a tener algún tipo de reacción en esa zona. Fijaos otro ejemplo más, que el precio está en una tendencia alcista, está respetando este order block de aquí, si se quiere marcar, ahí está. Fijaos que respeta a la perfección el midrange, es lo que os digo, la sensibilidad de estos PDA arrays, y hemos creado un nuevo order block aquí. Entonces el precio debería venir aquí y subir, ¿vale? Eso es lo que deberíamos esperar. En ese bloque, en esa vela, el Smart Money ha comprado y nosotros pues seguramente podríamos hacer lo mismo. Sin embargo, el precio lo que hace es caer directamente cerrando por debajo de esta vela de aquí. Es decir, ¿qué se ha formado? ¿Un breaker block o un mitigation block? Pues fijaos que tenemos este high aquí y aquí formamos un lower high. Es decir, no hemos tomado ningún tipo de liquidez. Entonces, esto que iba a ser un order block alcista, ahora va a ser un mitigation block, una zona donde el Smart Money mitigue sus pérdidas. Simplemente el precio va a tocar aquí y va a caer desde ahí. Es decir, tenemos un mitigation block, como veis el precio ya reacciona con mucha fuerza. Esta es la diferencia entre breaker block y mitigation block. Si no tomamos liquidez, mitigation block. Si tomamos liquidez, breaker block. Simple. Y un caso donde se forman muchísimos mitigation blocks es cuando tenemos una SMT entre dos activos correlacionados. Fijaos, tenemos un low y aquí tenemos un higher low. Es decir, lo que se va a formar en este conjunto de velas alcistas, que sería nuestro order block, es decir, el precio debería tocar aquí y caer, pues como no cae desde ahí, lo que se forma es un PDR invertido, es decir, un mitigation block, porque no hemos tomado liquidez, ¿vale? Pero esto de aquí es una SMT porque el SP500, fijaos, que sí que ha tomado liquidez en esta zona. Es decir, lo que en el Nasdaq es un mitigation block, esta velita de aquí, en el SP500 es un breaker. Fijaos, tenemos low, lower low, entonces este order block alcista, bajista, se va a convertir en un breaker alcista, mientras que en el Nasdaq este order block bajista se va a convertir en un mitigation block bajista. Y lo creamos aquí, lo testeamos y desde ahí el precio ya va a expandir. Fijaos que tenemos una toma de liquidez dentro, pero siempre respetamos este mitigation block. En el SP500 simplemente lo dejamos sin tocar porque tiene más fuerza. Entonces, uno de los momentos donde más breakers, donde más mitigation blocks se van a formar es cuando tenemos SMT entre dos activos correlacionados. El SP500 y el Nasdaq, el euro y el dólar, Bitcoin y Ethereum, todo ese tipo de pares que están muy correlacionados, pues tienden a formar más mitigation blocks cuando estamos en un extremo. Y un ejemplo de un mitigation block en el gráfico semanal del euro. Fijaos que el precio crea un low, sube y vuelve a caer creando un order block, cerrando por debajo de él, y lo que deberíamos esperar es que el precio retestease esta zona y siguiese cayendo. Sin embargo, lo que hace es romper, cerrar por encima, y al haber creado un higher low, fijaos que no tenemos una toma de liquidez, tenemos un low y un higher low, pues lo que tenemos aquí creado es un mitigation block. Y un mitigation block sabemos que el precio va a retestear esta zona y seguramente el Smart Money va a cerrar sus posiciones. Entonces, fijaos, tocamos el midrange, lo respetamos a la perfección y desde ahí tenemos un impulso alcista muy fuerte. Y vamos a estudiar este price action de Bitcoin, que fijaos que tenemos un low y un lower low. El precio aquí lo que tiene es un order block bajista. Los order blocks, fijaos que tengan mucho cuerpo, porque podéis pensar, ¿por qué no coge este de aquí? Porque la mayoría de la vela sería mecha, entonces esos order blocks son de menor probabilidad. Fijaos en velas que tengan bastante cuerpo. Y fijaos, este bearish order block de aquí, este order block bajista, el precio lo toca, cae con mucha fuerza, toma liquidez y después de esa toma de liquidez reacciona con mucha fuerza rompiéndolo y luego lo testeamos, parece que lo rompemos, pero no, porque fijaos que las mechas siempre cierran dentro de él y desde ahí el precio lo único que hace es rompe con mucha fuerza, crea
otro order block alcista, que el precio lo retestea aquí y ya expande con mucha fuerza. Fijaos que al final el precio siempre se mueve así, toca un order block o un breaker, expande, crea order block, retrocede a él o un fair value gap, pero fijaos eso, aquí hemos tenido toma de liquidez, entonces esto es un breaker. Si no hubiésemos tenido toma de liquidez, esto sería un mitigation block. Y vamos a estudiar el otro caso donde los mitigation blocks son muy importantes, que es decir, en los market makers buy model o sell model. Fijaos que tenemos la sell side of the curve y la buy side of the curve. Simplemente pues el precio está cayendo, sell side of the curve, el precio está subiendo, buy side of the curve. Y fijaos lo que hace el precio. Vamos a empezar a marcar un poco los P de arrays que hemos ido aprendiendo. Tenemos una toma de liquidez, entonces esta vela alcista que tenemos aquí se convierte en un breaker, ¿vale? Eso yo supongo que más o menos ya lo podemos ir teniendo claro, ¿no? Y ahora vamos a marcar los mitigation blocks, porque como os dije, hay dos funciones de los mitigation blocks, que aquí no hubiésemos tenido toma de liquidez, entonces esto sería un mitigation block en vez de un breaker, o bien los order blocks que hemos usado para caer se utilizan en la parte de la curva. Fijaos toda esta zona de aquí. Todo esto de aquí es una zona donde el precio ha acumulado, ha creado muchos order blocks y ha expandido. Y luego, en la buy side of the curve, lo utilizamos como zona para subir. ¿Por qué? Porque al final el smart money ha ido vendiendo por aquí, ha ido vendiendo por aquí. Y entonces, cuando llegamos hasta aquí, pues tiene que mitigar esas posiciones que tenía. Y cuando vuelva a esta zona, cierra esas posiciones. Y vamos a seguir mirando. Fijaos, este order block de aquí, que el precio lo utilizó para caer, y fijaos lo que pasa en la otra parte de la curva, que el precio toca esta zona, respeta el mid-range a la perfección. Fijaos que esto no puede ser casualidad, porque si fuese casualidad no sería tan sensible a esta zona, y luego ya desde ahí el precio pues sigue expandiendo. Entonces, no tenemos que completar el Market Maker Buy Model, porque un Market Maker Buy Model no sabemos si la consolidación original se va a convertir en esto o en esto, no tiene por qué completarlo para que sea muy útil. Entonces fijaos que los order blocks utilizados en la parte de ventas de la curva se utilizan en la parte de compras de la curva y es una zona donde tenemos que buscar esos P de arrays para poder subirnos. Otro ejemplo más de un Market Maker Buy Model, y aquí vamos a poder ver bien pues los mitigation blocks. Fijaos que el precio saca esta liquidez de aquí y luego lo que hace simplemente es expandir con mucha fuerza, vuelve a un fair value gap, lo retestea y empieza a subir. Fijaos, esto de aquí ¿qué era? Era un order block bajista que utilizamos para caer y tomar esta liquidez. Entonces lo extendemos y el precio en la buy side of the curve, es decir, en esta zona de aquí, lo va a utilizar como un mitigation block. Lo que os dije, P de arrays utilizados en la sell side of the curve, lo va a utilizar como buy side, como P de arrays alcistas. Entonces esto va a ser un mitigation block, ya veis que cuando cerramos por encima de él, siempre lo respetamos, aquí casi no lo llevamos, pero no, y aquí respetamos el midrange y expandimos con mucha fuerza. Y luego el precio, ¿qué es lo que vuelve a hacer? Fijaos que esto es otro order block, que el precio tocó y cayó con mucha fuerza, entonces va a ser un order block bajista en la sell side of the curve y un mitigation block en la buy side of the curve. Y fijaos que viene justo al midrange y expande desde ahí. Lo que os digo, P de arrays bajistas, luego cuando estamos alcistas los va a utilizar como P de arrays alcistas, donde el Smart Money va a ir mitigando sus posiciones hasta terminar el Market Maker Buy Model. Y vamos a estudiar el Market Maker Sell Model del euro en diario que dio el año pasado, que es un ejemplo perfecto de los mitigation blocks y de cómo podemos utilizarlos. Fijaos que la consolidación original serían estos lows de aquí, vamos a tomar todos estos lows como nuestro target, y el precio toma liquidez, cae con mucha fuerza, es decir, crea un breaker block, sería el breaker esta zona de aquí, que el precio nunca llega a retestear. ¿Por qué el precio nunca lo llega a retestear? Porque fijaos, aquí tenemos un order block que el precio toca perfectamente en este puntito de aquí, si os fijáis, lo toca, reacciona, y si lo extendemos, el precio vuelve a ese breaker block, a ese mitigation block, perdón, que confluye con un fair value gap. Sobre todo os tenéis que fijar en estas cosas. Los order blocks más probables son los que confluyen con algún fair value gap, un inversion level o algo de eso. Toca este mitigation y cae con mucha fuerza. Siguiente zona donde el precio acumuló. El precio acumuló en esta zona de aquí, ¿vale? Fijaos,
esta serie de cuerpos, que el precio lo toca, y si lo extendemos, fijaos que el retroceso viene justamente al midrange de esta zona para caer con mucha fuerza. Esto fue el día de las elecciones de Estados Unidos. Ya os digo, casualidad, complicado que sea, tanta precisión, que sea casualidad, pues bueno. Y sigue cayendo, ¿y qué tenemos por aquí? Pues tenemos esta zona de aquí, que el precio vuelve a utilizar después de la caída, viene aquí, respeta el midrange y expande con mucha fuerza hasta terminar este Market Maker Sell Model. Fijaos que todos los order blocks que fuimos utilizando en la buy side of the curve, porque esto es la buy side of the curve, porque la zona donde está expandiendo, es lo que utilizamos en la sell side of the curve para terminar el Market Maker Sell Model. Así que lo que os digo, los mitigation blocks tienen dos utilidades en los Market Makers: buy model o sell model, y cuando no tomamos liquidez y no se forma un breaker block. Propulsions block, sencillo, es un order block que reacciona a otro order block. Es decir, imaginamos que tenemos el precio que va creando estructuras, va subiendo y tenemos esto aquí, ¿vale? Es decir, tenemos un movimiento alcista y tenemos un retroceso a la baja que crea un order block. Entonces, un propulsion block simplemente sería si el precio vuelve a venir aquí, reacciona y luego ya expande. Esta zona de aquí sería nuestro propulsion block, es decir, es un order block que se crea al reaccionar a otro order block. Diferencia, suelen ser zonas que el precio debería reaccionar con mucha más fuerza y debería respetar mucho mejor. Es decir, nosotros cuando se crea un propulsion block, lo que queremos es que tenga un feedback instantáneo, es decir, que venga aquí y reaccione, que no pase mucho tiempo aquí, que no llegue muy por debajo del midrange. Queremos que dé feedback, que directamente toque la zona y expanda con mucha fuerza. Entonces, eso. Un propulsion block es un order block que se forma al reaccionar a otro order block. Y vamos a ver ahora ejemplos de los propulsion blocks. Fijaos, el precio cae con mucha fuerza, el típico Judas de Nueva York, y reacciona también con mucha fuerza creando un order block aquí. Fijaos esta vela de aquí, una vela bajista, cuando estamos alcistas. Entonces, ¿qué significa un order block? Esto sería un order block y fijaos lo que hace el precio. Esta vela de aquí viene, reacciona a este bullish order block y expande desde ahí con mucha fuerza. Entonces, esto que se crea aquí, ¿qué es? Un propulsion block. Un propulsion block porque es un order block que se ha formado al tocar otro order block. Y fijaos lo que hace el precio. El precio vuelve aquí y reacciona con muchísima fuerza. ¿Y esto de aquí qué volvería a ser? Volvería a ser otro propulsion block. Que el precio no llega a tocar el cuerpo, pero sí toca la mecha, lo podríamos marcar aquí. Y de nuevo tenemos aquí una expansión. Y esto volvería a ser otro propulsion block porque hemos tocado el order block y vuelve a expandir. Simplemente tenéis que pensar en un order block que reacciona a otro order block, es un propulsion. Y en esas zonas esperamos que el precio reaccione con mucha fuerza, como vemos aquí, un feedback instantáneo, y luego aquí también feedback instantáneo. No vemos que llega hasta el midrange, nos cierra por debajo, simplemente toca y expande con mucha fuerza. Si no tenemos esto, puede seguir validándose ese propulsion block, pero tenemos que empezar a sospechar un poco. Lo que nos gustaría es ver un feedback totalmente instantáneo. Vamos a seguir con los ejemplos y fijaos el precio aquí, mismo ejemplo de antes en Bitcoin, que os dije que esto era un breaker. ¿Y esto de aquí qué es? Esto es un order block, porque tenemos una tendencia alcista, a ver que lo marco bien, una tendencia alcista y tenemos una vela bajista en contra. Entonces esto es un order block, es una zona donde el smart money ha comprado, cuando la gente está vendiendo, ellos están comprando, y cuando volvemos a esta zona, el precio reacciona con mucha fuerza, creando un impulso alcista. Y en este impulso alcista, esta serie de velas consecutivas sería nuestro propulsion block, porque es el order block creado tras reaccionar a un order block. Y si lo extendemos, fijaos como el precio, una vez lo rompe, retrocede hasta él, toca al pip, y fijaos la fuerza que muestra el precio desde ahí.
Es decir, tenemos una reacción inmediata y muy fuerte. Un propulsion block es esto, una zona donde el precio normalmente va a reaccionar con mucha fuerza y no va a detenerse a consolidar en esa zona. Y vamos a hacer un par de ejemplos más que vienen genial, porque están juntísimos, así que vamos a hacerlos. Fijaos aquí el precio, toma liquidez, crea un order block, es decir, caída, subida, entonces esta vela bajista en contra del movimiento alcista, pues es un order block. Y fijaos aquí que el precio viene, retestea este order block, y entonces es un order block que se crea al reaccionar a otro order block. Entonces, ¿qué tenemos? Un propulsion block. El precio vuelve aquí, toca la parte superior, no llega ni al midrange y fijaos la expansión que tenemos directa. Y aquí tenemos más de lo mismo, porque tenemos este order block de aquí, que podríamos considerarlo propulsion porque toca aquí, pero fijaos que podemos buscar otro más rápidamente, porque se genera este order block, es decir, el conjunto de velas bajistas justo antes de un movimiento al alza, el precio vuelve aquí, toca la parte superior del midrange y ya desde ahí expande con mucha fuerza, que es justo lo que tenemos aquí, una expansión fuerte desde este propulsion block sin pasar mucho tiempo consolidando. Es decir, siempre que tengamos un order block que se forma tras reaccionar a otro order block, eso va a ser un propulsion y va a ser un PDRI muy potente donde el precio seguramente tenga reacciones bastante violentas. Y vamos con el último tipo de order block que existe, que esto en realidad son las mechas, que son los rejection blocks. Y como os digo, son pues simplemente mechas que se forman y actúan como zonas de interés, como un nuevo PDRI. De esto ya hablé un poquito en vídeos anteriores cuando os expliqué el Open High Low Close, que si no lo habéis visto os lo recomiendo, son vídeos muy interesantes. Y hablo mucho de cómo se forma una mecha, pero mucha gente no termina de entender la importancia que tienen las mechas y siempre cuando tenemos, imaginad que tenemos una vela y tenemos la mecha por encima, la gente suele tener como target la parte de arriba, es decir, si tienen un TP pues pondrían esto de Take Profit. Sin embargo, esta mecha de aquí simplemente es una zona rebalanceada, o sea, cuando tenemos una mecha en alta temporalidad, en baja temporalidad lo que tenemos es un price action así, que ha llegado hasta aquí y luego se ha dado la vuelta. Entonces, en baja temporalidad, una mecha simplemente es una zona rebalanceada, donde ha ofrecido compras y ventas. Entonces, normalmente vamos a tener 3 puntos de interés, que sería la parte inicial de la mecha, el midrange y la parte final. Es decir, tenemos que fijarnos en reacciones en esta parte inicial, en esta parte del medio, y luego ya si no reaccionan estas dos, pues el objetivo sería esta parte de aquí. Esto sobre todo funciona en alta temporalidad, así. En baja temporalidad, si tenemos una mecha, solemos llevarnos a la parte de arriba. Pero en alta temporalidad, al final, donde está la mayor parte de la liquidez es en el comienzo de la mecha y es donde deberíamos poner los take profits o por lo menos coger parciales en esa zona, porque podemos tener fuertes reacciones. Entonces, vamos a ir a ver ejemplos y lo entenderéis mucho mejor. Vamos a empezar con un ejemplo en el euro. Fijaos esta mecha de aquí, si nos vamos a la izquierda, esta mecha se forma tras tomar una liquidez. Entonces, esto de aquí sería un rejection block. Básicamente un rejection block es una mecha muy grande, ¿vale? O sea, las mechas pequeñas también podrían ser rejection blocks, pero no tienen demasiada importancia. Porque el mid-range y la zona inicial y la final suelen estar muy juntas. Sobre todo fijaos en mechas grandes que hayan tomado liquidez a poder ser. Y aquí nos tenemos que marcar pues esas zonas iniciales. En realidad, también podríamos marcarnos, como si fuese un rango, el 0.25, el 0.5, el 0.75, pero bueno, principalmente nos vamos a fijar en el midrange y en la zona inicial. Y fijaos que el precio está alcista, rellena un fair value gap, expande el alza, viene aquí, rellena este vacío, y luego, ¿qué hace? Fijaos, rechaza la zona inicial, cierra por debajo, y luego expande hasta el midrange y cierra por debajo. Esto no quiere decir que no nos vayamos a terminar llevando la parte de arriba. Esto quiere decir que tenemos que ir tomando profits, porque fijaos, si hubieseis longueado a lo mejor aquí abajo, en este retroceso, y decís, bueno, me lo voy a llevar hasta aquí. Hubieseis tardado a lo mejor 3 semanas en llegar, porque la siguiente semana efectivamente el precio llega a esta zona. Pero
Fijaos que en las 2 primeras semanas está rechazando esa zona inicial y ese mid-range. Es una zona muy sensible donde el precio podría incluso llegar a caer desde aquí. En este caso no pasa, pero es una zona que eso que tiene importancia. Y vamos a irnos a la baja temporalidad y fijaos lo que os he comentado, que al final una mecha simplemente es una zona donde el precio sube y luego baja. Entonces todo esto es una zona rebalanceada. Tenemos un imbalance y luego formamos otro en la caída. Y entonces todo esto es una zona donde el precio ha ofrecido tanto sell side liquidity como buy side liquidity y no necesita volver a rebalancear esta zona a no ser que siga estando alcista. Entonces por eso, súper importante estar atento a las mechas. Y vamos a pasar a los días donde la rechazamos para que veáis un poco que al final el precio viene aquí, toca el inicio de la mecha y reacciona y luego de nuevo llega al 0.25, llega al 0.5 y vuelve a caer cerrando por aquí. Fijaos que tenemos siempre muchos rechazos y al final es porque es una zona que, como ya os he dicho, está balanceada. Esto de aquí, al final, vamos a un gráfico de 12 horas que se va a ver mejor. Esto de aquí simplemente es un balance price range en el que yo personalmente estaba bajista, creía que el precio iba a caer desde aquí y era en parte por este rejection block, me equivoqué claramente, pero os ayuda a formar ese tipo de narrativa. Fijaos que eso es un balance price range, que si no sabéis lo que es, seguramente en un futuro habrá un vídeo, pero fijaos como el precio está toca, rechaza, toca, rechaza, toca, rechaza. Básicamente es porque es una zona ya balanceada, donde el smart money ya se posicionó en su día y entonces, si estamos alcistas, la va a acabar rompiendo, pero tiene mucha resistencia en ir por ahí. Y otro ejemplo más, esta vez en Bitcoin, que al final ya veis que voy cogiendo un poco activos de todo tipo y tenemos aquí nuestra mecha, que sería el reaction block. Fijaos que esta es la mecha que tuvimos agosto del año pasado por el carry trade de Japón, que llegó al fair value gap semanal, si no me equivoco. Ah, no, si está más... Perdón. Va a llevarse estos lows y expandió desde ahí y tuvimos esta reacción. Entonces mucha gente aquí ya estaba bullish, pero empezamos a tener un retroceso y el retroceso mucha gente se piensa que se lo va a llevar. Fijaos que lo podemos refinar aquí, tenemos una nueva mecha con rejection block en diario, que este también sería muy útil, pero fijaos que el precio lo único que hace es respetar la parte de arriba del rejection block, vuelve, lo toca y fijaos lo que hace, llega al inicio del rejection block de aquí, que lo voy a marcar también, voy a marcar los dos, ¿vale? Este sería el semanal y este sería el diario. Lo voy a marcar, voy a marcarlo así para fijarnos simplemente en el 0.25, en el comienzo y en el 0.25 y en el 0.5, perdón. Y fijaos que el precio en semanal es lo que he dicho, esto es una zona balanceada. Toca la zona premium de esto, reacciona, vuelve más deep, llega al 0.5, pero lo respeta. Al final, cierres con mecha, lo respetan, vamos a verlo. Y luego ya desde ahí sigue expandiendo y no tenemos nunca que se lleve este low de aquí. ¿Por qué? Porque está reaccionando al BPR. Mucha gente aquí se pensaría que se va a llevar este low de nuevo, pero está reaccionando al reaction block, que es básicamente un BPR en baja temporalidad. Y fijaos que aquí, cuando llega, toca el mid-range del semanal y confluye con el inicio del reaction block diario. ¿Vale? Voy a borrar todo para que lo veáis. Y tenemos esta mecha aquí y respetamos siempre el inicio. Fijaos que al final es muy preciso y es donde se encuentra la mayor parte de la liquidez de los institucionales. Porque tenéis que comprender que al final los cuerpos cuentan la historia y las mechas hacen el daño. Y al final aquí la mecha es lo que hace el daño. Pero tenemos el cuerpo aquí, que es donde se encuentra toda la liquidez. Si bajamos a menor temporalidad, fijaos lo que tenemos. Una caída muy fuerte y que el precio la recupera. E incluso si bajamos a menor temporalidad, voy a poner H1 para que no... Lo que tenemos es básicamente esto. Esto es un imbalance, que el precio invierte, y esto de aquí es
un fair value gap alcista, que el precio termina respetando siempre. Entonces, eso. Tenéis que entender que los rejection blocks son zonas muy posibles de reacción y no podéis tener como target siempre el final de la mecha, sino que tenéis que tomar algo de parciales o tener cuidado a la hora de operar en el inicio y en el midrange de esta. Y vamos con un ejemplo en el oro, que también es otro activo que los rejection blocks son increíbles. Y fijaos el price action de los últimos 3 meses, esto es actual. Llevamos desde abril consolidando. ¿Y por qué estamos consolidando? Porque tuvimos esta gran mecha aquí, y después de esta gran mecha volvimos a un fair value gap semanal, y aquí ya mucha gente, me incluyo, no estoy tirando mierda a nadie, me incluyo, pensamos que iba a irse a TH. Pero ¿dónde vino? A sacar esta liquidez aquí, dentro del rejection block, respetando el 0.25, volvió a caer, volvió al rejection block, volvió a caer y ahora está por aquí consolidando. Fijaos que tenemos una gran mecha, el precio toca el inicio y la zona discount, es lo que os digo. Si tenemos un cierre por encima del midrange, es muy probable que vayamos a por la mecha. Pero hasta no tener ese cierre, lo más probable es que siempre respetemos la zona discount o premium. Esto lo tenéis que entender como, al final, en un rango marcáis el discount o el premium, pues en una mecha es lo mismo. Y en todos los PDRs podéis hacer eso. Y respeta el 0.25, la zona más discount de ese rango, y siempre lo rechaza. ¿Por qué? Porque esto es un rejection block, esto es una zona donde ya mucha gente tomó sus profits, puso sus posiciones en corto y ya no tienes por qué rellenar eso. Vamos a ver, si nos vamos aquí, vamos a ver el price action que es en baja temporalidad y fijaos esto, es una zona totalmente balanceada. Vamos a ver en el H1, es un movimiento al alza y luego un movimiento a la baja, lo que sería un market maker sell model en la baja temporalidad, que el precio simplemente expande, toma un doll o toma un level, los 3.500 prácticamente en el oro, un nivel institucional, y empieza a caer desde ahí, rebalanceando toda esta zona, y ha ofrecido la buy side liquidity y ha ofrecido la sell side liquidity. Entonces es una zona ya balanceada y el precio va a tener una high resistance para poder romper esa zona y subir y hacer nuevos máximos históricos. Entonces ya habéis visto 3 ejemplos muy claros de que los rejection blocks parecen un invento así que no sirve de mucho, y en baja temporalidad igual sí que no es tan útil, pero en la alta temporalidad tenéis que entender que un rejection block puede ser igual o más importante que una buy side liquidity o una sell side liquidity. Tenéis que tener como targets muchas veces el inicio de la mecha. Y con esto concluiríamos el vídeo de hoy. Ya habéis visto 5 tipos de order blocks: los order blocks básicos, los mitigation, los breaker, los propulsion y los rejection blocks. Habéis visto en qué casos se forma cada uno, qué utilidad tienen y cómo podemos aprovecharlo y cómo podemos identificarlo con muchísimos ejemplos. La verdad es que muy poquitas cosas extra hay que decir acerca de los order blocks. Con este vídeo ya tenéis absolutamente todo lo que necesitáis para poder ser unos expertos en los order blocks, poder buscarlos en los gráficos, podéis utilizarlos en vuestras operativas, en vuestro día a día y en definitiva. Con esto ya tenéis toda la información que necesitáis, no necesitáis buscar muchas más cosas que no os líen la cabeza. Os podría hacer 25 vídeos contando cosas de order blocks, que simplemente sería para haceros perder el tiempo. Esto es lo que necesitáis, cortita y al pie. Así que, bueno, cortita y al pie, son 50 minutos de vídeo. Si habéis llegado hasta aquí, chapó, estáis poniendo el esfuerzo que se necesita para llegar a ser un trader rentable. Pero bueno, y sobre todo, si habéis llegado aquí, muchísimas gracias, porque es un vídeo bastante denso. Y eso, si habéis llegado hasta aquí, dejadme un comentario, dadme un like si os ha servido de algo este vídeo, si habéis aprendido algo nuevo. Suscribiros, porque ya sabéis que todas las semanas voy subiendo un contenido educacional y luego los domingos un recap de mi semana personal para que veáis lo que es un trader, sin trampa ni cartón, sin ocultar nada. Y pues lo dejamos por aquí por hoy. Así que nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.